Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Soy Elizabeth Leiva y les doy la más cordial bienvenida a su programa de Contexto Empresarial de Cafecón. Y bueno, ya estamos por comenzar el programa. Me da mucho gusto saludarlos. Nada más esperamos unos 3 minutitos porque ya saben que el tráfico no perdona y nuestro invitado estrella es favorito de muchos de ustedes. Él es el contador público certificado Ricardo Lechuga, experto en temas de prevención del lavado de dinero, ya está a punto de conectarse. Entonces, vamos a esperar unos 2, 3 minutitos para poder empezar el programa, por favor. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Hola, 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 ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. amiga, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. Nada más que te escucho un poquito lejos. No sé si sea solo yo o A ver, déjame subirle el volumen. ¿Mandé? Déjame subirle el volumen. Sí. A ver, ¿ahí me escuchas? Sí, pero lejos. No sé, nuestros amigos. No sé si lo escuchen, amigos. Hola, hola. A ver, prueben. Ya, Sí, ya te escucho mejor. ¿ya? Ya, ¿cómo has estado? Bien, bien, aquí corriendo, mira, es que venga de una reunión pero ya estamos llegando, ya llegamos. Se va a conectar por aquí Sabina Hernández, que es nuestra gerente del área, y también para que me ayude a la plática, a la exposición, y no estoy hablando la próxima hora, sino que sea una plática compartida. Claro que sí, muchísimas gracias, amigo. Bueno, amigos, como les comentaba, vamos a hablar de los cambios y los cuidados que hay en materia de prevención del lavado de dinero, ahora en la reforma de 2025 que hay en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que de ahorita en adelante le vamos a llamar Ley Antilavado, porque es un nombre bastante largo. Y bueno, muchos de ustedes ya conocen a nuestro amigo Ricardo Lechuga. Amigo, no sé si puedas presentarte y bueno, también a nuestra invitada, que es tu socia, que a lo mejor algunos no la conocen, pero nos gustaría que conocieran su trayectoria profesional. Por favor, muchísimas gracias y bienvenido y gracias por la invitación, en verdad, un honor. Gracias a ustedes, gracias por el tiempo, por la oportunidad y sobre todo a ti, amiga, este tiempo que nos das para platicar con toda la gente referente a este tema tan interesante. Bueno, para ir abriendo materia y no tardar mucho en el tema, me voy a permitir presentar a Sabina Hernández. Aquí está en la pantalla. Ella es la líder del área de PLD de la firma, donde colaboramos, Guerrero Licona, ya con algo de recorrido en la materia. Ella es abogada, desde su parte profesional ha trabajado siempre en el tema de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero. Lleva años trabajando en esto, especialista en la materia, y ya en la firma lleva ya algunos años, ya lleva, si hay por ahí, ya estaba haciendo cuentas el otro día con ella, pues fácil, 8 o 9 años estaba trabajando por acá con estas materias, y pues la invité para poder aquí estar compartiendo estos temas, ¿no? Y Muchas bueno, gracias. servidor Ricardo Lechuga, también socio director de GL Auditoría, que es una firma a la cual pertenece al Grupo Garrido Licona, y pues bueno,
aquí con ustedes platicando este interesante tema. Y bueno, yo soy contador, Sabine es abogada, yo soy contador y creo que es una materia que siempre ha sido un multimaterias, porque hemos visto abogados, administradores, economistas, contadores viendo la materia y siempre es un gusto estar con ustedes platicando de ello. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. De mi parte voy a presentar ahorita el antecedente. Si le cambias a la lámina, Sabi, por favor. Eh, Claro que voy a dar el antecedente. ¿Qué pasa? Muy rápido les platico de dónde viene, cuál es el antecedente de la reforma. Como saben, en el año 2012 se publica la ley antilavado, vigente a partir del año 2013. Después de ello, pues la verdad que la ley estuvo un poquito olvidada durante algún tiempo. Ayer comentaba yo en una sesión, era como Dios, ¿no? Todos sabemos que existía, pero nadie la había visto. En 2018, entre el cambio de gobierno que hubo en ese año, más el tema de la revisión mutua del Gafi, que se efectuó en ese año 2018, pues nos dejaron algunas tareas, ¿no? Tareas, el tema del Gafi. Una de ellas fue el tema de que en la actividad vulnerable, eh, si bien es cierto, teníamos una muy buena reglamentación, teníamos una ley, pero si lo comparábamos con el sistema financiero, sí teníamos áreas de oportunidad, ¿no? El cumplimiento no era el ideal, ¿no? Entonces, desde ese año 2018 se han venido dando seguimiento a a estas modificaciones a la reforma. La sugerencia del Gafi era que teníamos que hacer reformas a la ley y todo enfocado a las actividades vulnerables, que si no me recuerdo eran la recomendación 22 y 23. Y la otra observación era referente a que en México tampoco había gente que estuviera castigada por el tema del lavado de dinero, aun y cuando México tuviera una reglamentación muy robusta. Si recordamos en aquellos años, 2018, 19, incluso 20, la Unidad de Inteligencia Financiera en esos años estuvo muy activa, estuvo pues prácticamente congelando cuentas, sí analizando los avisos y demás, ¿no? Fue derivado de estas observaciones, hubo muchas investigaciones, incluso muchos temas que fueron vinculadas personas al tema del lavado de dinero. De esos años, 2018 a la fecha, sobre todo voy a toparme en octubre 28 de octubre de 2024, pues hubo ahí bastantes iniciativas que se plasmaron. Hubo, si no me recuerdo, hubo hasta 5 iniciativas de reforma que por lo menos yo me acuerdo haber visto. En algunas de ellas había modificaciones a las actividades vulnerables, incluso algunas de las actividades que estaban incorporando en aquel año 2021-22 era el tema de las confederaciones, federaciones deportivas, que de alguna forma después se eliminaron porque por ahí después hizo un convenio la Unidad de Inteligencia Financiera con las federaciones, sobre todo con una de ellas. Fue público, pero bueno, ahí vinieron dándose diferentes vertientes. Total, en este año 2025 tenemos otra revisión mutua del Gafi que está llevando a cabo en estos momentos y los resultados se van a dar a conocer el siguiente año, ¿no? Derivado de esta cercanía de la revisión del Gafi que hay y que está sucediendo hoy en día, fue que en octubre de 2024 un senador de Morena pues puso ya en la mesa las reformas a la ley antilavado, ¿no? Desde ese mes de octubre 2024 a la fecha, vamos a ponerle abril del año 2025, pues hubo ya cabildeos, hubo sesiones con cámaras, hubo sesiones con los sectores, incluso participó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, participó por ahí los notarios, los federatarios, participó la Asociación Nacional de Distribuidores Automotrices. Bueno, hubo infinidad de discusiones en el Senado para discutir esta reforma. Eh, ¿Qué pasó? También por ahí, después de esta reforma, hubo una iniciativa de otro senador por ahí, un senador de otro partido de oposición, donde incluso él sugería que las personas políticamente expuestas
fueran una actividad vulnerable. Pero bueno, ya después de tantos idas y venidas, por ahí a principios del mes de abril se publica ya en la agenda de la Cámara de la Comisión de Justicia del Senado, primera instancia, que se iba a discutir la reforma a la ley FIPIORPI el 10 de abril, todavía lo recuerdo perfecto. Pues algo pasó y el día 9 de abril se cancela la sesión, entonces prácticamente pues no pasó nada, se detuvo. Se acaba el periodo de sesiones en el mes de abril. Recientemente, en el mes de finales de mayo, por ahí la presidenta de la República, el Ejecutivo, nos da e informa que en el Senado se van a abrir sesiones extraordinarias entre los meses de junio y julio. Entonces eso sucedió y dentro de esas 22 leyes que se iban a discutir, estaba precisamente la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Operaciones de Procedencia Ilícita. Ahí estaba ya la reforma. Y en efecto, pues esta ley pasó a discusión de la Cámara de las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, pasa la, pasa la reforma, pasa al Congreso, pasa a los plenos, a los plenos de la Cámara de Senadores y a la de Diputados, y hace 15 días. Sí, da 15 días, ahí sabe, me está ahí desmintiendo, pero sí, sí fue hace 15 días que exactamente se aprueba la reforma a la ley antilavado. El dictamen final se publica el 30 de junio y por ahí nos han preguntado, incluso ahorita venimos de una sesión, y nos preguntan que cuándo se va a publicar o qué es lo que falta para que esto esté vigente. Y pues como les he comentado y lo comentamos ahorita, simplemente falta su publicación. También nos preguntaban cuál es la posibilidad de que se cancele, de que se vete. Pues la vemos prácticamente nula, derivado a que hoy en día, pues todas las reformas que se discuten, pues prácticamente están ya preaprobadas. Simplemente lo que falta es el tema de la publicación. Es importante comentarles antes de iniciar con el detalle, porque también nos han preguntado, oye, ¿cuáles son las vigencias? ¿Cómo están los plazos? Bueno, una vez que se publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación, se está contemplando que entre en vigor al día siguiente y hay un párrafo en la ley que establece que la autoridad, la Secretaría, tendrá un año después de su aprobación para emitir las reglas de carácter general, ¿no? Tendremos un año para que se publiquen. Y de ahí, ahora sí, las reglas de carácter general, pues tienen unos plazos preestablecidos para ir cumpliendo cada una de las reformas. La más larga es el tema del sistema automatizado, donde nos da prácticamente 360 días, un año, ¿no? Sabemos de buena fuente que hoy no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, porque están trabajando con las reglas de carácter general a modo de prácticamente que no suceda tanto tiempo entre la publicación de la reforma y las reglas de carácter general. Entonces ahí estamos pues, detenidos, pero lo que es eminente es que hoy en día ya tenemos una reglamentación en actividad vulnerable similar al sistema financiero. Eso sí es un hecho. Si bien es cierto, nos han preguntado, oye, ¿y eh, cuáles son esas reglas de carácter general? Pues sí, es un hecho que nos van a dar el detalle, pero por la experiencia creemos que prácticamente esas reglas de carácter general van a ser similares a lo que hoy en día es un sistema financiero, no va a haber mucho cambio, porque hay que recordar que esta reglamentación viene de Gafi, es un tema internacional y que no nos va a dar mucho a cambios, ¿no? Prácticamente hoy conocemos las obligaciones del sistema financiero y seguramente van a ser, no digo que una réplica, pero sí van a ser muy similares a lo que hoy en día es el sistema financiero para actividad vulnerable, ¿vale? Entonces tenemos ya este tema ya bien muy claro. Tenemos ya esto, y bueno, no sé si hasta aquí había una duda que quisiéramos comentar, amiga, algo quisieras hacer algunas reflexiones antes de empezar con el tema de los cambios. Sí, muchas gracias, amigo. Bueno, pues sí, efectivamente estamos todos
con el Jesús en la boca, porque ya ves que ahora con las reformas de 2020, pues muchos empresarios obviamente se quejaron de que las cargas administrativas en todas las reformas que hubo eran excesivas y creo que esta vez no faltó granito de arena que le da ahora este cambio a esta ley antilavado. Sigue habiendo un aumento en temas, en cuestiones administrativas, temas de debida diligencia. Eh, Algunos empresarios dicen, oye, pues es que creo que está rebasándose porque en algunos casos ya quieren que seamos hasta policías de investigación y nos dicen que debemos de dar ahora con tema de beneficiario final, controlador, y hay a lo mejor por ahí una serie de, pues, inconformidades, ¿no? Como bien comenta, se va a establecer en reglas de carácter general que a lo mejor algunos amigos que nos acompañan aquí, algunos sí son, pues, contadores, abogados, tenemos aquí algunos estudiantes, algunos son empresarios y no tienen bien claro qué son las reglas de carácter general, amigo, para poder seguir con el tema tan interesante. No sé si nos pudieras apoyar en detallarles un poquito más a qué se refieren las reglas de carácter general, por favor, y por qué es importante esperar a que salgan, pues para ya poder hacer esa planeación de qué es lo que debemos de incluir en nuestros manuales de procedimientos, de debida diligencia, de políticas internas de las empresas, para poder cumplir de una manera más aproximada lo que la autoridad quiere, porque tú ya sabes que a lo mejor nunca los vamos a dejar satisfechos, pero lo más que se pudiera de buena fe trabajar en pro de poder cumplir con ello, ¿no? Querido amigo, o a la licenciada Sabina, muy bienvenida y muchísimas gracias también por el apoyo. Bien, pues básicamente deseo que Sabina me complemente. Lo que hace la ley da las generalidades, lo general, y las reglas de carácter general nos dan los detalles y los plazos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de que hoy en día la ley va a tener una obligación de tener un enfoque basado en riesgo, pues ya Claro, las reglas de carácter general nos van a dar cuáles son los criterios para poder clasificar y hacer un buen enfoque basado en riesgo, cuáles van a ser los indicadores. O sea, nos da el detalle. Si hoy en día tenemos una obligación en reforma de hacer una auditoría anual, pues ya en las reglas de carácter general nos van a dar los detalles que debe cumplir el auditor en esa materia, ¿no? O sea, ya nos da detalle y los plazos a implementar. Si hoy hablamos que se va a profesionalizar la función del encargado de cumplimiento, pues seguramente en las reglas de disposiciones general, de reglas de carácter general, nos van a dar los detalles de cuáles van a ser sus funciones, ¿no? Entonces, ese es básicamente el objetivo que se hagan las reglas de carácter general, porque nos va a dar los detalles de cada una de las modificaciones. Entonces, eso es, ¿no? Eso es el tema. No sé si Sabi quieres hacer algún complemento a lo que dije. Sí, pues prácticamente, buenas tardes a todos para empezar. Gracias por estar aquí, todos presentes. Y pues sí, prácticamente las reglas de carácter general es esto, ¿no? Van a dictar los lineamientos, van a dictar los procedimientos para efectos de poder nosotros cumplir con la ley, ¿no? Decíamos que es la ley y su normativa secundaria. En esta normativa secundaria vamos a ver los plazos, vamos a ver los tiempos que nos van a ir marcando a efectos de poder cumplir con la obligación y con cada una de estas obligaciones. Ahí más adelante vamos a ver cuáles son las obligaciones, pero sí nos va a decir cuáles serían los procedimientos para poder cumplir con ellas, ¿no? Es correcto. Es correcto. claro que sí, muchísimas gracias. Y ya, bueno, vamos a empezar a analizar qué es con ir palomeando, ¿no? ¿Qué es lo que pudiéramos tener y qué es lo que nos hace falta? A lo mejor hay algunos empresarios que son un poco muy o bastante meticulosos en el tema de control de sus empresas y vamos a ir palomeando con qué tenemos y con lo que no tenemos o qué es lo que debemos de reforzar ahora con estos cambios, amigo. Muchas gracias. Justo, pues ahora sí, Xavi, pasamos a la siguiente lámina. Claro. Y antes de que Xavi le dé la palabra, si quieres pásate al otro ya para irnos directo a los cambios. Ahí está.
Yo creo que me gustaría, Xavi, que la recomendación, el punto número 1 y 4 los platicáramos conjunto porque es uno con el otro, van muy relacionados, más que uno enfocado al cliente, a lo que hace el sujeto obligado con su cliente y el otro como su propia obligación como sujeto obligado, ¿no? Si quieres platicarnos y aquí vamos complementando. Ok, claro, pues sí, bueno, dentro de estas nuevas recomendaciones, estas nuevas obligaciones que vienen ya en lo que sería la ley antilavado, pues estamos hablando de la identificación del beneficiario controlador. Cuando hablamos de personas físicas, es decir, mi cliente es una persona física, bastará con una declaración de parte de él de decirme si existe o no un beneficiario controlador. Es decir, si actuó por cuenta propia o actuó por cuenta de un tercero. Ahí es donde nosotros nos vamos a quedar con esta constancia. Vamos a ver si efectivamente existe este beneficiario controlador y a su vez esta persona tiene la información necesaria para poder identificarlo de manera correcta al beneficiario controlador. Esto ya se venía haciendo o era la práctica el día de hoy, es la práctica el día de hoy, ¿no? Una constancia, solicitas saber si tiene o no el beneficiario controlador y en su defecto, pues identificarlo. Hoy la disposición o la disposición te dice, ¿sabes qué? Cuando eres una persona moral o un fideicomiso, la identificación es obligatoria. Ahí sí no hay de que no lo conozco o que no existe, porque sí va a haber un beneficiario controlador. Y recordemos que beneficiario controlador es aquella persona física o grupo de personas físicas que tienen el control directo sobre o de forma indirecta dentro de la sociedad, ¿no? Que son los que se van a ver beneficiados, valga la expresión, con los temas de este contrato o esta operación que pretende llevar a cabo con nosotros, se va a ver beneficiado en este uso y por ello es que puede existir o que debe de existir esta parte de la identificación cuando hablamos de una persona moral o hablamos de un fideicomiso. Sí, aquí como reflexión que lo que comenta Xavi, lo que hoy en día incluso aquí me atrevo a decir que este capítulo o esta modificación referente al beneficiario controlador es más específica y más estricta a lo que establece el sector financiero. Porque hoy en día en el sector financiero tú firmas una declaratoria y ahí te quedas, ¿no? No pasa nada más. Pero aquí en la reforma a la ley PPRP de antilavado, sí está obligando a que tratándose de personas morales y fideicomisos, sí o sí, tengamos que tener procedimientos para identificar al beneficiario controlador, ¿no? Y en personas físicas, si bien es cierto, dice, puede o no, tenemos que hacer los procedimientos para saber cuándo y por qué no existe, ¿no? Garantizar que realmente la persona con la que haces la operación está actuando por su cuenta. Y de hecho, nomás para ejemplificar, porque muchas veces había dudas, oye, ¿cómo hago este tema del beneficiario controlador? Ah, bueno, voy a poner un ejemplo que es muy real. Yo compro un inmueble, este, donde pues, yo no quiero aparecer, aparece Juanito N. Juanito es el que hace la operación de compra del inmueble, a Juanito lo identifican, Juanito es el que tiene el expediente, pero si yo uso ese inmueble, pues la pregunta, si yo le aporté también el recurso, pues entonces resulta que más bien el beneficiario controlado soy yo, ¿no? O sea, si bien es cierto, Juanito lo compró, pero quien recibe los beneficios de ese inmueble, pues es Ricardo. Entonces, en ese sentido, Ricardo también tiene que haber sido identificado. Esa es la idea, lo que busca es realmente saber quién, quién es el que recibe los beneficios de esta operación. Y aquí viene el tema que comentabas, amiga, de que, oye, pues que no soy investigador o, pues sí, de acuerdo, pero tenemos que aplicar los juicios referentes a la disposición para garantizar que nosotros, en la manera de lo posible, hicimos lo necesario para poder identificar a esa persona, a ese beneficiario controlador. Adelante, Sabi. Sí, pues prácticamente ese es el sentido en el que viene esta nueva reforma.
para conocer al beneficiario controlador hablando desde el punto de vista de tu cliente, ¿no? Ya tu sociedad, tu institución, conoces al dueño beneficiario, al beneficiario controlador de las operaciones con tus clientes. Y por otro lado viene esta adición del capítulo cuarto bis, donde te habla de un beneficiario controlador. Aquí en esta parte tenemos que ver muy precisamente que nos habla del beneficiario controlador en el sentido de internamente, ¿no? Vamos a irlo apegando un poquito a lo que sería hoy por hoy la materia fiscal. Vamos a ir viendo ahí que en el beneficiario controlador nos habla de, oye, ¿quiénes son las personas que ejercen el control sobre esta institución? Y sobre eso vamos a ir haciendo esta identificación. Nos vamos a quedar con la parte ya del conocimiento del beneficiario controlador y vamos a hacer toda esta práctica para efectos de nosotros de manera interna conocer quién es este dueño beneficiario o quién es el beneficiario controlador de nosotros mismos, ¿no? Ahí esa es la parte importante que nosotros debemos de tomar en consideración. ¿Por qué? Porque pues es algo relativamente nuevo para las actividades vulnerables, donde se viene a dar este punto del beneficiario controlador, donde se habla ya de una persona que ejerce el control, que ejerce esta posición de remover a funcionarios o no, y que es la persona que tiene, pues vaya la expresión, el control sobre una sociedad tal cual, ¿no? Entonces, esa es la obligación más importante que viene hoy por hoy en la disposición o en esta regla, en esta ley antilavado, vendría en ese sentido, ¿no? El beneficiario controlador de tus clientes, pero también mi beneficiario controlador. Y esto es bien interesante porque nos han dicho, "Oye, es que hay una obligación fiscal". O sea, hoy en día hay que recordar que el Código Fiscal de la Federación ya tiene una obligación de que todos los contribuyentes deben tener identificado a su beneficiario controlador. En efecto, ya está. Incluso es una multa muy fuerte, es una multa que va entre los 500,000 pesos hasta los 2 millones por beneficiario no identificado. O sea, ya lo tenemos. Entonces, ahora, lo que sí dice esta nueva disposición, como bien comenta Xavi, se agregan las obligaciones de que todas las personas morales, independientemente a si hacen o no actividad vulnerable, deben de subir la información del beneficiario o beneficiarios controladores a una base de datos. Y esa base de datos va a ser administrada por la Secretaría de Economía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora sí, por obligación, tendremos que subir esta información a una base global, ¿no? Que es lo que busca la autoridad, que en el futuro, no solamente en México, sino a nivel mundial, hay una base de beneficiarios controladores, que sepamos quién es el beneficiario controlador en una empresa. Eso es lo que busca esta reforma. Por eso habla de que independientemente que si es una actividad, todas las personas morales tendrán que tener que subir la información de ese beneficiario controlador, también cuando se constituyan o cuando hagan cambio de tenencias accionarias. También va a ser esta obligación de actualizar a ese beneficiario controlador, ¿vale? Por ahí comentábamos con mi socio de Legal Controversia, dicen, oye, al haber ya una reglamentación fiscal, ¿no son dobles obligaciones? Pues no, porque pues prácticamente él decía que no hay ningún antecedente jurídico que el juez haya desestimado el que una ley tenga pues, el mismo cumplimiento, ¿no? Incluso hoy en día para la parte fiscal, de buena fuente sabemos que la autoridad fiscal no ha hecho ningún requerimiento de ese beneficiario controlador que tiene el Código Fiscal de la Federación. No queremos hacer suposiciones, pero seguramente esta disposición fiscal ahora vayan migrando a las obligaciones de la Secretaría de Economía, porque es lo que busca realmente a nivel global esta autoridad, ¿no? La autoridad. Hay una mano Sí, levantada. Le damos sí, la palabra. Hay una manita levantada por ahí. si gusta activar su micrófono, por favor. Ay, sí. Lo que me dijiste me quedó muy claro eso del beneficiario controlador. Si me pudieran ayudar, por favor.
No, No no, se escucha. Soy muy, se oye la voz muy, lejana No, y muy cortada. contadora, En los el estudio, entonces, mensajes, por favor. Sí, que justamente la autoridad, para que no nos zafemos y pongamos peros, pone exactamente para efectos de esta ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables, la definición de beneficiario controlador es equiparable a beneficiario final y propietario real, para que no andemos con que si cumplimos, si nos corresponde, si no nos corresponde. Ahora sí ya nos lo definieron y nos lo dejaron bien establecido. Marisol dice que si le veo aquí que dice que ay, me fue. Entender mejor lo del beneficiario Ah, controlador. ya puse un ejemplo claro del inmueble que puse hace rato. Puedo poner infinidad de ejemplos. Voy a poner otro que fue real también. Si yo voy a comprar un auto a una agencia, a un distribuidor automotriz, pues soy sujeto a la ley antilavado. Nos encontramos en algunos casos cuando vamos a ver ese tipo de identificaciones que el auto lo compran niños, los compran menores de edad. La pregunta es, a ver, si yo tengo 12 años, ¿realmente yo podría comprar un auto? Pues no necesariamente, o sea, no tengo ni el recurso, ni aparte no puedo manejarlo, ¿no? Porque no tendría ni mi permiso. Entonces, ahí viene el tema. ¿Quién realmente se beneficia de ese vehículo? Seguramente se va a beneficiar, voy a poner un ejemplo, la mamá, el papá o la familia del niño o el joven. Entonces, es el ejemplo de beneficiario controlador. O sea, ¿quién realmente recibe los beneficios de una operación? La operación la hizo el adolescente, el niño, pero el disfrute es por parte, pues, de las personas que lo manejan. En este caso, puede ser su mamá, su papá o cualquier miembro de la familia. O sea, esa es la definición de beneficiario controlador. O sea, esa es la idea de ese beneficiario controlador. Entonces, otro ejemplo que es beneficiario controlador o propietario real es cuando pues, yo también soy niño, yo quiero una bicicleta, pero pues yo no tengo el recurso. Entonces, mi papá la compra, pero ¿quién realmente recibe los beneficios de la bicicleta? Pues la recibe Ricardo, ¿no? Cuando era un niño. Entonces es un otro ejemplo de lo que busca la autoridad, saber quién realmente, independientemente de a quien haga la operación, es la persona que recibe los beneficios. Eso tratándose del cliente, del sujeto obligado. Tratándose del beneficiario controlado de la empresa, pues debe ser la persona que realmente recibe los beneficios de esa sociedad mercantil. Incluso hemos dado algunos casos en que el propio accionista, o incluso ni accionista es, no aparece en la estructura accionaria de la sociedad, pero realmente es el beneficiario controlador, ¿no? Y por eso habla de los fideicomisos, porque en un fideicomiso, pues muchas veces el que aparece es el fideicomiso. No, ahora la obligación es identificar a las personas físicas o persona física o personas físicas que reciben los beneficios. Claro, por el tema de los prestanombres, los testaferros, que lamentablemente en algunas ocasiones, pues eh, los grupos delincuenciales, gente que se dedica a llevar a cabo operaciones de este tipo, que busca lavar dinero, pues les dan cierto monto a algunas personas de escasos recursos para que les den su INE, copia de su INE, poder llevar a cabo apertura de cuentas bancarias o la compra de algunos bienes muebles, inmuebles, y ellos son los que hacen el uso de manera indebida. Entonces aquí es una situación por la cual también pide la autoridad que se robustezca más que nada el tema de dar con el tema de beneficiario controlado en este caso. Y como les comentaba, pues no somos Ministerio Público, Policía de Investigación, pero en lo más que como empresarios, como profesionales, demos las herramientas necesarias a la autoridad, la trazabilidad de esa operación, a quién va dirigido el disfrute del bien o del recurso, pues la autoridad a lo mejor
pues va a quedar más contenta, ¿no? Con la labor que se hizo en el tema de la parte de control administrativo de la empresa. Y así es. Entonces, en ese sentido es en el que viene esta reforma para efectos del beneficiario controlador. Otra de las obligaciones nuevas que establece o lo que es lo nuevo para esta reforma es la guarda, custodia, la protección, el resguardo de la información. En este caso se hablaba de 5 años. Hoy te dice que no, hoy te dice deben de ser 10 años los que se deben de resguardar esta información, que es independiente del periodo en el que nos puede revisar a nosotros la autoridad. Sin embargo, dentro de estos 10 años pudiera hacerse algún tipo de requerimiento y nosotros debemos de contestar al propio requerimiento. Entonces es importante que nosotros lo tomemos en cuenta esta parte también de los años de resguardo, de la protección y de la custodia que se debe de tener de la documentación. Y hablamos de documentación que integre el expediente, pero también hablamos de la de la documentación que se genere debido al aviso propio que se manda, también aquella información que se desprenda de lo que fue la matriz de riesgo, toda la información que nos dé soporte a la operación, toda la que nos dé el soporte para poder determinar que nosotros hicimos una correcta identificación y a su vez un correcto cumplimiento respecto de esta obligación, pues ahí vamos a ver que tendríamos que estarlo resguardando por lo menos 10 años. También actualmente en la ley se hablaba de un documento de políticas y procedimientos de identificación y conocimiento del cliente, pero nunca se establecía cómo tenía que ser ese documento. También recuerdo que en algunas partes de la ley menciona, bueno, si eres distinto al grado de riesgo bajo, pero nunca te decía exactamente cómo manejar ese riesgo o quiénes o de qué dependía que nosotros fuéramos un riesgo medio, un riesgo alto o un riesgo bajo. Entonces, en ese sentido, pues ahora la disposición, la ley es más clara y nos habla de contar con un manual de lineamientos internos, donde me dice, vas a colocar las medidas, las políticas y medidas, procedimientos que tú establezcas, tú como entidad que establezcas, a efectos de darle conocimiento de los procesos del manual de cumplimiento, ¿no? Para poder identificar a tu cliente. Ahí es donde nosotros vamos a poder establecer estos procedimientos de tal manera que quien ingrese a la institución o que salga de la institución no va a haber tema respecto de cómo se entiende que se debe de llevar a cabo alguna actividad, ¿no? Dentro de nuestra propia actividad vulnerable. Entonces es ahí donde nosotros vamos a tener un manual de, a lo mejor no son 5 hojas, 10 hojas como hoy actualmente muchos lo tienen, pero sí va a ser un manual un poco más robusto en cuanto a lo mejor en el contenido va a ser más robusto este manual, nos va a establecer procedimientos y políticas para la identificación, el conocer tu cliente, a lo mejor también va a venir por ahí integrado el EBR o este enfoque basado en riesgo, que nosotros como institución debemos de contar con él a partir de esta nueva disposición. Y también te va a hablar de algunos ejemplos de lineamientos internos de la misma institución, ¿no? El manual debe de ser así, debe de ir cumpliendo con cada uno de los puntos o de las políticas, de los criterios, sobre todo que maneja la misma ley antilavado. ¿Sale? Son como las obligaciones más recurrentes que tenemos nosotros. Y también tenemos por ahí obligaciones, les decía, del EBR. Este EBR o este enfoque basado en riesgo, pues ya venía manejándose en el sistema financiero, ¿no? Ya en el sistema financiero ya se hablaba de una metodología para la evaluación del grado de riesgo, ya se hablaba también de los productos, ya se hablaba de elementos, de indicadores, de posiciones, de ponderaciones, perdón,
Ya hablaba también ahí de mitigantes y de tu riesgo residual. Entonces, en este caso, hoy la disposición ya empieza a hablar también de ese tema para las actividades vulnerables, para que no se sientan omitidas, ¿no? Estas actividades vulnerables, pues hoy se les acompaña en esta parte del EBR. En el EBR vamos a ver que los indicadores y las ponderaciones prácticamente van a quedar a discreción de la misma institución, donde vamos a tener que ver cuál es el apetito de riesgo que tiene la institución. Vamos a hablar de esa forma de qué tan tolerante va a ser a un riesgo, qué tanto está aceptable el riesgo y sobre eso vamos a disminuirlo con mitigantes, ¿no? Una vez que tú sumaste de tus riesgos, bueno, ahora vamos a aplicarles una resta, vamos a restarle los mitigantes, ¿no? Vamos a ver que un mitigante puede ser tu propio manual del que ya hablábamos, puede ser también el contar con un oficial de cumplimiento o un encargado responsable de cumplimiento en el caso de las actividades vulnerables. Vamos a ver que también te dice que, oye, qué otros elementos tienes tú como institución a efectos de poder parar, poder mitigar el riesgo que nosotros tendríamos como sujetos obligados al cumplimiento de esta ley. Pero también es importante que todos recordemos que este riesgo no va a ser cero o va a ser nulo. No podría ser así. Entonces quiere decir que si nos sale un riesgo cero o un riesgo nulo, algo estamos haciendo mal dentro de la matriz de riesgo, ya sean las ponderaciones, ya sean los elementos, y sobre eso pues, va a poder aplicar un EBR correcto, ¿no? No comentamos nada del manual, ahorita les digo por qué, pero el EBR ahorita retoma relevancia porque son el EBR en dos vertientes. Uno, el EBR, como nosotros como sujetos obligados, tenemos que darnos un riesgo. Tenemos que saber nuestra sociedad, nuestra empresa o como sujetos obligados, si somos un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto. Tenemos que calificarnos. Y luego, pues viene el tema de los clientes, los clientes como sujetos obligados, a los cuales pues también necesitamos darle una clasificación de riesgo. Es decir, si la sociedad opera con Ricardo, opera con Sabina, cualquiera de nosotros vamos a ser sujetos a una evaluación. ¿Qué tan riesgosos somos? Y por ejemplo, pues ahí seguramente va a haber lineamientos muy parecidos a los de la CNBB, donde dice la CNBB establece que para cumplir con los criterios de una clasificación de riesgo, hay que considerar el producto y servicio que se está ofreciendo o el que ofrecemos dependiendo de la característica donde estemos. Debemos de considerar la tipo o persona con la que estamos tratando. Tenemos que considerar la ubicación geográfica y en su caso la transaccionabilidad. Entonces todo esto es lo que se va a tener que alimentar. Y me regreso a esto porque el manual debe contemplar todas esas políticas y procedimientos, ¿no? O sea, ese manual debe contar con todos los criterios que vamos a establecer para hacer un buen EBR. Entonces, en este sentido, si vamos viendo, se van entretejiendo las actividades o estas nuevas obligaciones que tenemos, se van entretejiendo entre ellas, ¿no? Una va a darle continuidad o cumplimiento a la que sigue, a la obligación que sigue. Entonces, vamos a ver que todas no podríamos estar diciendo que podemos contar o podemos hacer una obligación sin dejar de hacer la otra, ¿no? También un tema muy importante de esta reforma es la selección de personal y los programas de capacitación. Antes se hablaba de una selección de personal, pero no desde el punto de vista o no intrometiéndote a temas de recursos humanos, no metiéndote al nivel de lo que sería el capital humano, sino que te habla también ya de selección de personal, pero desde el punto de vista en materia de prevención del lavado de dinero, donde habla de esta parte de antecedentes de las personas, cuál es su honorabilidad, su técnica, todo esto hay que demostrar, ¿no? Hay que tener bien demostrada esa parte.
Entonces, en la selección de personal nos habla que podemos solicitar a lo mejor una carta o una declaratoria por parte de nuestros colaboradores donde se establezca que no han sido sentenciados por delitos patrimoniales, no han tenido temas de estar inhabilitados para ejercer el comercio, donde se hable también que no tienen algún antecedente criminal en cualquier materia en general, ¿no? Esas serían las selecciones de personal, esos serían los temas que nos habla para la selección del personal y sobre todo también tener muy en cuenta el hecho de que si han o no participado o han sido empleados por alguna otra institución financiera. Ya hablando de las instituciones financieras, ya nos dice, oye, ¿tú has trabajado en algún banco? ¿Has trabajado en alguna CEFO? ¿Alguna unión de crédito? ¿Algo? Si es así, por favor, responde o dinos, decláranos de esta situación. Caso contrario, pues con una declaración de que no has trabajado en alguna de ellas, pues con eso simplemente será suficiente para que nosotros podamos integrar esta información al expediente. Pero no acaba aquí la selección de personal. No es únicamente pregunta, no es simplemente pues, de acuerdo a declaraciones de nuestro personal, sino también tendremos que ir un poquito más allá en cuanto a la selección del personal. ¿Por qué? Porque a lo mejor también nos valdría la pena que nosotros hagamos búsquedas de coincidencias en listas de personas bloqueadas o en listas de personas políticamente expuestas, o en las que son las listas que en su conjunto se conocen como listas negras. ¿Por qué? Porque así nos van a dar un poquito de idea respecto de cómo es la honorabilidad y la técnica de la persona, para poder determinar que pues en esta parte de ser comerciantes o de ser parte de la actividad vulnerable, nosotros podemos determinar cómo trabajar con estas personas. Aquí es bien importante el tema que comentas, Xavi. Perdón por el ruido un poquito, pero está cayendo un aguacero aquí afuera de donde estamos. Soy como las gotitas de agua. Estamos en Querétaro y soy un aguacero que está cayendo un poco fuerte. Pero bueno, el tema de la selección de personal es bien importante, porque ahora debemos de aprender a conocer a nuestros colaboradores. Hay que recordar que en el sistema financiero, los grandes fraudes o los grandes temas del lavado de dinero se han dado en coparticipación de un funcionario de la propia institución. Todo lo que buscan aquí es que todo el personal que contratemos como actividad vulnerable también esté blindado, que tengamos todos los procedimientos y políticas para verificar su honorabilidad. Y el tema de la capacitación, esta capacitación debe ser enfocada al producto y actividad vulnerable que cada sujeto obligado va a realizar. Y esto, ojo, nuevamente, esto va en el manual. O sea, en el manual tendremos que escribir cuáles son nuestras políticas, procedimientos que estamos realizando para identificar a nuestro personal. Sí, de hecho ya hablando de lo que serían los programas de capacitación, se planea o se prevé que en las reglas de carácter general o en las disposiciones secundarias, en el reglamento, también se hable ya de cómo debe de ser la capacitación. A lo mejor ya te va a decir duración, ya te va a decir cómo es que la debes de tomar, ya sea presencial, ya sea virtual, te va a hablar de el contenido de las mismas de la misma capacitación respecto de, oye, tu capacitación es muy general, muy de etapas de lavado de dinero, muy de conceptos, cuestiones de esa índole, o ya es muy específica, ya tu capacitación debe ser acorde a la actividad que tú estás realizando, dejando de lado las capacitaciones generales. Va a ser una capacitación ya especializada, ya una capacitación que determine que esta disposición es correcta, ¿no? Sí es. Así es. Tenemos por ahí también otra obligación que habla sobre una auditoría interna o externa. En este caso, las auditorías, pues, no se venían dando, no había nada al respecto en la ley. Actualmente en la ley no hay nada que nos hable de una auditoría,
Sin embargo, con esta reforma sí nos establece que alguien, ya sea un auditor interno o un externo, tenga esa facilidad de poder determinar, de poder evaluar cómo estamos haciendo nuestro cumplimiento, cómo estamos llevando a cabo el cumplimiento. En su caso, nos va a tener que establecer ahí algunas acciones de mejora, algunas correcciones, algunos datos que nosotros pudiéramos determinar junto con el auditor que esto es correcto. Pero ¿qué va a determinar si la auditoría la hace un interno o un externo? Va a ser el grado de riesgo que tú como institución tengas. Por eso les digo, si lo notan, una obligación te lleva a la otra. Es decir, aquí en el EBR, este enfoque basado en riesgo que yo me voy a implementar, que yo voy a tener para mí como institución, me va a determinar mi grado de riesgo. Me va a decir si soy un riesgo medio, si soy un riesgo bajo o si soy de plano un riesgo alto. Donde nos dice la disposición, si eres un riesgo medio o bajo, pudiera hacerte la auditoría a tu auditor interno o uno externo. Te da la opción, ¿no? Te da la facilidad de que elijas uno u otro. Pero si de plano diste con un riesgo, tu riesgo residual, este riesgo resultante después de aplicar mitigantes, te dice que eres un riesgo alto, ahí sí la auditoría debe de ser hecha por un auditor externo. Un auditor externo que nos permita conocer el nivel de avance, el nivel que tenemos respecto del cumplimiento que nosotros damos a la institución, que esta institución está dando, ¿no? Eso es lo importante en este tema de las auditorías. Sí, aquí es una obligación que no estaba implementada para actividad vulnerable. Si bien es cierto, había buenas prácticas que lo pedían, pero ahora sí, por eso la importancia del EBR, porque el que alcance la auditoría, en cuanto si la puede aplicar un interno o un externo, va a ser consecuencia del enfoque basado en riesgo que nos apliquemos como sujeto obligado. Entonces, ahora sí, todo este programa de implementación que hagamos, seguramente va a tener que entregarse a la autoridad supervisora, que es el SAT, y entonces tendremos que hacer una auditoría anual, tal y como lo hacemos en el sector financiero. Entonces, bien importante esta obligación de contar con esta figura del auditor interno o externo. Sí, 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 Adelante, pero amigo. como comentaba en un principio de que hagamos nuestro checklist, que algunos empresarios pues están muy apegados a este tema de las buenas prácticas y ya contaban con este tema de las matrices de riesgos, enfoques basados en riesgo, ya su nivel de riesgo perfectamente bien identificado, que en algunas ocasiones pues nos hacemos los pequeñitos y decimos, somos un riesgo bajo cuando en realidad pues tenemos un riesgo bastante elevado. Nos tocó con revisiones con algunos notarios, se consideraban de riesgo bajo y la verdad es que son deportes de extremos, el ser notario, la responsabilidad que se tiene y es muy, muy, la verdad, necesario, como bien comentan ambos, identificar bien este tema del nivel de riesgos de la empresa, porque de esa forma, pues se va a poder aplicar una debida diligencia, pues de una forma, pues integral o una forma más robustecida. Obviamente, no es lo mismo tener clientes aquí en Ciudad de México, tenerlos, por ejemplo, en Querétaro, que tenerlos en Sinaloa. Creo que sí son diversos tipos de o niveles de riesgo y bueno, la empresa en este tema es el objetivo de que no la ocupen como una catapulta, como una herramienta de manera directa o indirecta para llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita, que a lo mejor esto se pudiera dar por la inobservancia, como bien comentan, pues a lo mejor en tema de actividades vulnerables, al no hacer una debida diligencia adecuada, pues al no tener esta parte administrativa para hacer esa debida diligencia de manera correcta, pues se integran a ese descontrol administrativo personas que pues tienen ya unas buenas estrategias para poder engañar a las personas con las que se lleva a cabo la debida diligencia y que ocupen a nuestra empresa
para poder ingresar recursos de procedencia ilícita o poder adquirir bienes, muebles, inmuebles de una manera, pues, que sale dentro de los lineamientos que establecen las autoridades y poder afectar, ¿no? Como bien comenta la ley antilavado, el tema, el objetivo es cuidar la economía nacional, obviamente de nuestro país como país miembro de organismos internacionales y a nivel nacional, obviamente, y de nuestro sistema financiero y a su vez, obviamente, del sistema financiero internacional, ¿no? Entonces, sí es muy necesario aplicar este tema del enfoque basado en riesgo de una manera muy acertada. Y amigos, por ahí les compartieron nuestros amigos de Caficón una liga, un link para unirse al grupo de contexto empresarial. Ahí nosotros subimos solo información que tiene que ver con temas obviamente contables, fiscales, de prevención del lavado de dinero. No subimos memes, no subimos saludos de buenos días, pero sí les subimos información oportuna y confiable para que ustedes estén bien informados de qué es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, si ustedes se agregan, les voy a mandar el enfoque basado en riesgos que tenemos ahorita actualmente, es que está vigente para que ustedes puedan darle una leidita y vean de lo que estamos platicando, de lo que están hablando nuestros expertos y alguna otra información que también les va a llevar al análisis de cómo cumplir de manera adecuada con todos estos lineamientos que nos va a seguir estableciendo la autoridad en sus reglas de carácter general. Muchas gracias. No, Adelante, amigo, por favor. gracias. Adelante, Sabi. Sí. Tenemos ya como la joya de la corona, ya vamos a terminar. Este es nuestro punto más importante respecto de las nuevas obligaciones que vienen para efectos de cumplir con la ley antilavado. Y hablamos de un sistema automatizado. Ya hablamos que aquí ya esta es la parte más importante, lo más trascendental en cuanto a todos estos temas que venimos hablando, que si bien es cierto también son importantes, la realidad es que el sistema automatizado es lo que nos va a permitir tener en control todo lo que ya veníamos platicando, todas estas obligaciones que ya veníamos platicando. ¿Por qué? Porque en el sistema automatizado debe de estar contenida nuestro EBR, debe de estar ahí integrado nuestro enfoque basado en riesgos, donde nosotros podamos determinar que si yo comienzo a operar con una persona, mi sistema me va a permitir conocer ese nivel de riesgo que esa persona representa para efectos de mi control. Ahí es donde yo voy a ver que el enfoque basado en riesgo nos va a decir cuál es su nivel de riesgo, cuáles serían los mitigantes que aplicarle a la persona y en su caso, pues darle ese seguimiento que necesita de acuerdo al nivel de riesgo establecido. El sistema automatizado también nos va a tener que permitir hacer un resguardo de la información, donde nosotros podamos determinar que esta información, toda la que contiene el expediente, por ejemplo, todo lo que se abrió, todo lo que fue integrándose al expediente, nosotros podamos determinar que el sistema automatizado cuenta con esta información que está dentro del mismo sistema y que a su vez, pues, podemos hacerlo de forma auditable, ¿no? El sistema podemos nosotros revisar la información en el momento que lo requiramos. Podemos hablar también de que el sistema automatizado debe de permitirnos arrojar alertas o generar estas alertas, donde vamos a ver si nuestro cliente rebasó umbrales de identificación o rebasó umbrales de aviso o rebasó avisos acumulados. Entonces ya tengo que estar presentando estos avisos. También nos va a tener que arrojar alertas respecto de coincidencias en listas de personas bloqueadas o en su defecto de personas que estén incluidas en listas negras. ¿Cuáles son las listas negras? Bueno, pues aquellas listas, les decía, las del 69B, 69 del Código Fiscal de la Federación. Estamos hablando también por ahí de alguna lista de alguna autoridad mexicana, como lo sería la Fiscalía General de la República. Estaríamos hablando también, por ejemplo, de listas de personas de los políticamente expuestos. Esas serían nuestras listas negras.
¿Cuál es la diferencia con las listas de personas bloqueadas? Pues bueno, con las personas bloqueadas son con las que no podemos operar. Son personas que ya están vinculadas a delitos patrimoniales o delitos considerados pues, ya un delito grave. Entonces son personas con las que nosotros no podríamos de un inicio transaccionar con ellos. Entonces es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque nos habla por ahí también de las nuevas obligaciones. Es decir, si esta persona es persona bloqueada, pero solamente llegó a pedir informes del crédito que nosotros otorgamos o de la venta de un vehículo y solamente preguntó por él, pero nosotros detectamos que hay coincidencias con estas listas de personas bloqueadas, pues habría que mandar nuestro reporte de 24 horas aun y cuando la operación no se haya llevado a cabo, ¿no? Les digo, aunque nada se haya venido a tocar la puerta, con el simple hecho de haber tocado la puerta, nosotros tenemos que presentar nuestro aviso de 24 horas a partir de que sabemos que esta persona tiene indicios o está ligada a está incluida en estas listas, ¿no? Sí, aquí básicamente el sistema automatizado resume y como insisto, por el sector financiero, que es el que conocemos, el sistema automatizado es el alma del programa de cumplimiento, porque aquí se tiene que tener el sistema, seguramente va a ser de reglas de carácter general, va a tener que cumplir con ciertas características, entre ellas que pues permita precisamente la identificación del cliente, que permita archivar el expediente digital, que contribuya al tema del EBR, que tenga incluida la clasificación del riesgo, que permita la consolidación de operaciones, que permita el barrido de listas negras, que son, como dice Sabe, ya las mencionó por ahí. Hoy me han preguntado, oye, Ricardo, ¿y cuáles son las listas que debemos tener? Bueno, es que va a depender de la operación. Si yo soy un desarrollador inmobiliario y vendo departamentos de lujo, pues por experiencia muchos de los departamentos de lujo son comprados por gente extranjera, ¿no? En un gran porcentaje. Entonces aquí tendría que tener listas internacionales como es de la FAC. Si simplemente mi operación es a nivel México, pues tendré que tener las listas de personas bloqueadas, tendré que tener las listas de personas políticamente expuestas, tendré que tener las listas del SAT, al 69 y 69B. Entonces todo esto va a ser de mucha importancia. El sistema es clave en todo esto, en el tema del programa de cumplimiento. Y aquí es donde hacemos la reflexión. Les platicaba al inicio de entrada de los plazos. Prácticamente los plazos son el más largo del sistema automatizado, 360 días, un año. Pero aquí el reto es que imagínense una empresa que ya está como negocio en marcha y poder subir toda la información al sistema automatizado. O sea, va a ser un reto. Va a ser un reto el poder hacer este tema de la implementación en el tema del sistema automatizado. Y bueno, son los puntos importantes que vienen, las alertas, como sabe, el aviso de 24 horas y demás, pero todo esto retoma relevancia, o sea, es muy relevante todos estos cambios y empezarlos a homologar, ¿no? Nos han preguntado, oye, ¿y qué tenemos que hacer hoy si no tenemos reglas? Bueno, nuevamente insistimos en que las reglas no van a cambiar en mucho lo que dice el sistema financiero, más bien seamos preventivos y empecemos a trabajar desde hoy. Porque incluso ya ha habido por ahí el SAT, que incluso la reforma viene, que el SAT tiene que implementar ya programas de difusión y capacitación a los sectores para motivarlos a que cumplan con esta ley. He oído varios comentarios, los cuales no coincido, sí coincido, porque si no, esta reforma viene a hacer el trabajo que la autoridad no quiere hacer. Sí, sí tiene un fondo, sí, claro, pero también hay que recordar que esa reglamentación viene a nivel internacional, o sea, no es algo que solamente sea aplicable en México, sino es un tema de reglamentación internacional donde nos están poniendo estas obligaciones para centrar en esta normatividad para cumplir con las disposiciones GAFI, ¿no? Ojo también, pensamos que sí, es un tema de inversión, sí. Sé que va a ser más carga administrativa, pero también el nivel de cumplimiento y los sistemas y demás tendrán que adaptarse al tema operativo que van a tener cada una de las sociedades, ¿no? Y bueno, sería eso, son los cambios importantes.
el mensaje es que pues prevengan, no se esperen a que esto conlleve, porque ya tuvimos experiencia en el tema financiero. A mí me tocó vivir mucho el de las SOFOMES, que fue en su momento las SOFOMES era, bueno, creo que sigue siendo el sector financiero es el padrón más grande, y cuando surgió el boom de las SOFOMES, créanme que fue complicado que pudieran adaptar todas estas disposiciones en materia de PLD a su operación. Entonces, pues trabajemos en ello, ¿no? Y bueno, aquí me detengo, amigos, comentarios, aclaraciones, quejas. Bueno, quejas puede haber muchas, pero bueno, aquí me detengo y estamos abiertos. Se viene su servidor a, a ver qué más pudiera haber. Muchas gracias. Sí, claro que sí, amigos. Si tiene alguien alguna duda, algo que comentar, porque sí andaban algunos muy nerviositos y por ahí en los grupos me decían, ¿y cuándo vamos a tener un poco de retroalimentación de lo que viene ahora con lo de la reforma en la ley antilavado? Y bueno, ahorita de manera inicial es esto, como bien comentan nuestros expertos, poco a poco vamos a ir dándoles más información de cómo se tiene que cumplir de manera adecuada. Entonces, no nos desesperemos ahorita con el material que les vamos a compartir. Por favor, váyanlo analizando, vayan viendo qué es lo que ya tienen en sus empresas, qué es lo que pueden empezar a implementar ahorita. Y recuerden que la debida observancia, vigilancia y control en las empresas es lo que va a detonar el salir del radar de la autoridad para cualquier situación. Tanto la empresa internamente obviamente va a estar sana, se van a poder detectar cualquier tipo de fraudes, como también para la autoridad le va a ser muy útil para poder tener todas las herramientas, la información necesaria y poder darles esa trazabilidad que ellos necesitan para poder dar con algún tipo de alerta que le despierte esta información que compartamos con ellos y bueno, lo que identifiquemos dentro de estos sistemas automatizados que efectivamente algunos amigos me decían, oye, yo que soy actividad vulnerable, pero que soy una empresa muy pequeña, voy a tener que contar con un sistema automatizado, es mucha carga económica, administrativa, quién lo va a operar. Entonces surgen muchas dudas y claro que sí, como les comentaba, hay veces que entramos en pánico, pero yo sé que no es nuestro amigo Ricardo y nuestra amiga Sabina nos van a estar acompañando en próximos foros, ¿verdad? Ya los estoy comprometiendo. Sí, nos acompañamos cuando vaya avanzando esto. Sí, Muchas porque gracias. ha habido muchas preguntas que son sujetos obligados pequeños. Dicen, oye, es que yo hago una o dos operaciones. Bueno, hasta ahorita no hay excepciones. Esperemos las reglas, pero Claro, lo que sí ha pasado y que nos ha comentado la autoridad, pues tienes que cumplir. No va a haber excepciones así, a contribuyentes, sujetos obligados. Más bien, claro. el tema de cumplimiento va a ser acorde a su operación, ¿no? Eso va a ser toda una realidad. Su Digo, nivel claro, de... la inversión a una empresa que hace miles de muebles y ya vendió 1,000, 2,000 departamentos va a ser diferente a la que hace una o dos operaciones, ¿no? Entonces, más bien, no nos preocupemos y más bien, ocupémonos. Claro que sí, muchas gracias. Ricardo, Sabina, algún, no sé, una red social en la que los puedan seguir, ubicar, consultar. Yo sé que son muy estudiosos y luego suben información útil de todos estos temas que nos pudieran compartir, por favor. Por ahí, pues, o sea, ahí estamos nosotros muy activos en las redes sociales. Es las redes sociales Sabina en Facebook, así como Sabina Hernández, servidor Ricardo Lechuga en LinkedIn, en Facebook, Instagram. Y también, digo, ahí la firma también a través de sus redes sociales, Guerrero Licona, también comparte mucha información referente a estos temas tan interesantes. Ahí nos pueden encontrar y como siempre, amiga, pues siempre comprometidos con el medio y solo estamos aquí a la orden para cuando necesites que estemos contigo conectados, como se vaya actualizando estos temas de las disposiciones, pues sabes que con mucho gusto podrás contar con nosotros. Muchísimas gracias, amigo. Yo lo sé y en verdad estoy bastante agradecida también a nuestros amigos. Y bueno, amigos, como les comentamos, esto es ahorita el inicio. A lo mejor
quisieran tener más información, pero pues tampoco han salido así como que las reglas del juego para poder operar, pero poco a poco van a ver que vamos a irlos retroalimentando de esta información que también nos dé la misma autoridad. Que salgan las reglas de carácter general, se las vamos a compartir también en el grupo de Contexto Empresarial, también a sus amigos en sus redes sociales. Y bueno, no me queda más que agradecer, querido amigo Ricardo, Sabina, muchas gracias, en verdad, un honor tenerlos aquí, que compartan todos sus conocimientos, análisis y experiencia profesional con todos nuestros amigos de la comunidad de Contexto Empresarial de Cafecon. Gracias, gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo y recién me despido porque tengo que regresar a Ciudad de México y la lluvia es fuerte y Claro. el tráfico va a estar intenso. Que tengan muy buen camino, muy bien viaje, amigo. Muchas gracias, Sabina, y Gracias. gracias a todos, amigos, por acompañarnos. Y no olviden seguir capacitándose como lo están haciendo ahorita en este momento. Nos va a detonar que salgamos del riesgo de la autoridad y podamos cumplir mejor con todas nuestras actividades profesionales. Que tengan todos una excelente noche. Gracias a nuestro equipo de Cafecon. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Sí, gracias. Gracias.